pero el módulo sale 28,42, ¿ya? Aquel. ¿Dónde está el módulo? Allá. Este módulo, ojo, este ya, sale 28,42. Este, por favor, ya, cuidado. Y luego, ahora, este ángulo está correcto, ¿ya? Ahora, referente a este resultado, por si acaso, cuando en la gráfica aparece así, pues, lo que se escribe así se anota con negativo, en efecto, ¿no? Es menos 23,8 grados. Pero cuando vamos a sacar este ángulo de aquí, no se toma en cuenta obviamente el signo, ¿no? Porque este ángulo o sea, su escritura va porque va en esa dirección. Pero este ángulo Z, así físicamente, si vale la expresión, vale 23,8 grados. Así está como está anotado. Pero por su dirección valdría menos, por su lectura. Y si hay que restar 360, que es una vuelta, hay que hacer 360 menos esto y sale este valor, ¿ya? Entonces, esa es la manera, ¿ya? Entonces, no sé si alguna aclaración más necesitan de esa parte de la clase. Entonces, continuaríamos. Si hay alguna pregunta, chicos, ¿alguien? Nada, ¿no ve? Ya. Gracias, Rodrigo. Muy amable de tu parte. Entonces, voy a continuar con la clase. Ya, me despido, chicos, nos vemos. Hasta luego, bye. Hasta luego. Aprendan mucho. Luego. Ya, ahí observen, a ver, solamente para cuestiones de aclaración. Digamos, tenemos este pequeño ejemplo. Fíjense, tengo ahí. Entonces, dice allá, por ejemplo, esta expresión, ¿no ven? Entonces, ustedes se darán cuenta que esto es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, si solucionamos muy rápidamente, es muy operativo, ¿no? Que es 3A. Entonces, 3A obviamente va a ser multiplicar 3 por 2i menos j más 3k, ¿no es cierto? Así. Y bueno, a ver, para que nos alcance simplemente aquí, hay veces uno, más aquí lo voy a recoger esto, ya está bien esto, digamos 3a, esta parte estoy haciendo, ¿no? Entonces va a ser 3 por 2i menos j más 3k, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, y esto, claro, ¿cuánto es? Esto es 6i menos, estamos multiplicando, ¿ya? 3j más 9k, ¿no es cierto? Y luego me pide menos 2b, ¿no es cierto? Entonces, menos 2b, aquí mismo podemos anotar, menos 2b, entonces va a ser igual a menos 2 por b, que sería i más j más k, ¿no es cierto? Y obviamente, entonces esto va a ser menos 2i menos 2j y menos 2k, ¿no? Y luego tenemos c, que sería 4c, dicen, ¿no? 4c, entonces esto es 4 por k. Y en todo caso, esto es una exageración de mi parte, quién sabe, ¿no? Entonces esto es 4k, ¿no? Se supone que aquí está el 0i y se supone que aquí está el 0j, ¿no? ¿Ya? Entonces sumamos, pues como pide allá, ¿no? Esa suma dice, pues va a ser 3a menos 2b más 4c. Entonces va a ser igual esto, ¿no? Sumamos, me da 4i, y aquí estoy sumando, me da menos 5j, y me da, ¿cuánto me da esto? 7, 11, ¿no? Más 11k, y ya está, ¿no? Lo que me pide aquí, por ejemplo, ¿no? Ya, por una parte, a ver, otro ejercicio. Eso es bastante operativo. Dice, por ejemplo, aquí, ejemplo, dice, alguien dice, a ver, aquí lo recorro esta camarita. Dice así, ejercicio. Dice, halle dos vectores. Dice, halle dos vectores de módulo 80, de módulo 80, cuya suma sea el vector, dice, cuya suma
cuya suma, sea el vector C igual a cuánto, a ver, a 40i. 40i, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, solución. Entonces, dice que tenemos que hallar dos vectores cuya suma sea esa parte, ¿no? Entonces, más o menos, normalmente en estos problemas de física, lo que siempre hay que imaginarse o trazarse normalmente es una gráfica. No siempre, pero es muy aconsejable, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pensar, digamos, en aquellos vectores, ¿ya? Entonces, fíjense, así le dibujaremos. Así. Entonces, a ver aquí. ¿Ya? Entonces dice que el vector resultante, o sea, cuya suma, ¿no? Es el vector 40i. Lo de las anteriores clases, lo que se pasábamos, ¿no? ¿Dónde estará este vector 40i? En primer lugar es positivo, ¿no? Y se encuentra en el eje y, ¿no? Entonces, normalmente cuando nos dan este tipo de siempre lo vamos a asumir que están en el plano, ¿no? No por no complicarnos, porque puede ser en el espacio. Pero en el espacio van a ser sus otras coordenadas 0 y 0. En este caso, digamos que sea este, ¿ya? Ahí digamos, ¿ya? Este vector es 40i. ¿Por qué lo he colocado ahí? Porque está en el eje X. Aquí están las y aquí están las j, ¿no ve? Entonces lo he acomodado ahí, ese vector 40i. Pero dice que tiene que ser la suma, dice, de dos vectores anteriores. Entonces, ¿cómo podríamos imaginarnos la situación, no? Pues lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, fíjense. A ver, si nosotros trazamos aquí un vector, a ver, vamos aquí. ¿Cómo haríamos su trazo? Nos vamos a corregir de todas maneras si es que no fuera la situación ya. Un poquito más hacia abajo. Nos imaginemos que el vector, bueno, algo así, ¿ya? Este es vector nuestro A, digamos, ¿no? Este es nuestro vector A que estamos buscando, ¿no? Estamos haciendo un bosquejo del problema, ¿ya? Y luego el vector B, si va a ser su suma, obviamente tendría que ser así, ¿no? Fíjense, a ver. ¿Se dan cuenta? Esta que estamos haciendo ahorita es una idea, ¿no? Es un bosquejo. Entonces, como que esto dice, tendría que valer 80 y este 80, ¿no? Entonces, como que esta situación me da lugar a estos vectores y si yo hago, a ver, no, está mal, ¿no? ¿Esto cómo sería, muchachos? Bueno, nuestra gráfica está un poco mal. Lo que quiero trazar es su paralela. Aquí lo vamos a corregir. Fíjense, trazo paralelas y de su paralela trazo aquí, ¿no? Bueno, he dibujado mal. ¿Se dan cuenta? Ya, posiblemente mi dibujo no tenga mucha coherencia en cuanto a tamaños, digamos, ¿ya? Pero más o menos sería así, ¿no? Entonces, sería 40 y que dice que es el vector C, ¿no? Que es la resultante, dice. ¿Ve? Más o menos esa sería la idea, ¿no? Entonces, esa idea, ahora la voy a trasladar de mejor manera así, ¿ya? Entonces, tengo lo siguiente. ¿Se dan cuenta de la idea que tenemos de ese vectorcito, no ve? Ahí está. Dice, dos vectores cuyo módulo sea 80 y su suma sea, dice, el vector C que es 40i. Ahí está en la gráfica, observen, ¿no? Ahora nosotros en esa flecha ahora lo vamos a trasladar a una otra gráfica que no es que sea más real, sería más objetiva, por decir, ¿no? Entonces, así lo haríamos, fíjense. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos así? Sí, ¿no? Entonces, si observan aquella parte, en la parte de arriba, el vector A que está dibujado lo voy a mantener tal como está, ¿ya? Va a cambiar un poco mi figura, pero en realidad es por cuestión de escala nomás es. Y el vector B que se observa ahí, lo voy a trasladar a la parte de arriba. Entonces, fíjense, esta operación voy a hacer, fíjense. Esta flecha lo voy a subir aquí, ¿ya?
Pero mi gráfica voy a hacer de la siguiente, voy a hacer un poquito más adecuado. Lo voy a trasladar aquí y entonces así va a ser. Pues fíjense. Entonces, en esta mi gráfica que está aquí abajito, ahí está, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a trazar. Entonces, este vale, lo voy a modificar un poco. Este valdría 80. ¿Ve? Y este es mi vector A, ¿no? Bueno, aquí estábamos colocando, por si acaso, este es el vector A, que voy a averiguar, y el vector B. Esas son mis incógnitas, ¿no ve? Entonces serían mis datos, ¿no? Entonces, y aquí el vector C es 40i, ¿no es cierto? Solamente esos datos nos han dado. Y lo que tengo que averiguar es esto, ¿no? Entonces, traslado el otro vector, el de arriba que les dije, entonces lo voy a colocar así. ¿Ya? Entonces, este es un vector. Y este es el otro vector, que sería el vector B, ¿no es cierto? Y el vector resultante estaría aquí, ¿no? Y este sería el 40i, ¿no? Que sería la resultante. Ahora, gráficamente, cuando se suman esta flecha con esta flecha, es decir, este vector con este vector, tienen que coincidir el extremo final de A con la cola de B. Pues cuando ocurre eso, entonces la suma es el rojo, ¿no? En realidad, esta es nuestra resultante, ¿no? Y que en nuestro caso, como vector, representaría aquel, ¿no? Que en este caso, según los datos, nos han dicho que vale C, ¿no? Pero no es resultante, porque es la suma, ¿no es cierto? Entonces, dice, hay esos dos vectores. Aquí nos falta un datito, perdón. Este valdría 80. Aquí dentro de los datos, también aquí por si acaso, el A vale 80 y el B vale 80, ¿no es cierto? Entonces dice, hállense esos vectores, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hallar? Es la pregunta. Fíjense, nosotros podríamos hallar de la siguiente manera, ¿no? Si queremos saber más o menos el vector A, ¿quién es? Entonces, podría primero encontrar el ángulo que corresponde a este lado, ¿no? No sé si a ustedes me dan razón. Este ángulo podríamos encontrar, ¿no? Si yo logro encontrar ese ángulo, entonces voy a poder escribir las coordenadas de A, ya sea en forma cartesiana, ya sea en forma polar, ¿no? O ya sea, digamos, en su forma por descomposición, ¿no? En términos de vectores unitarios, ¿no? En realidad ya estaría resuelto en esa naturaleza, ¿no? Entonces, ustedes ya se han dado cuenta seguramente que empleamos. Entonces, en ese triángulo, entonces, nuestra idea ya, entonces, resolviendo el problema, pues tengo lo siguiente. Allá lo vamos a resolver ya. Ahí creo que se ve. Entonces, se ha formado un triángulo de esta naturaleza. Fíjense, se ha formado así, le pondremos así. Pues yo tengo este triángulo, ¿no? Así tengo, ¿no? Sus módulos son 80, 80. Y el ángulo, la resultante que en allá resulta ser R es 40i, pero su módulo sería 40, porque está en el eje X, ¿no es cierto? Porque para ese tipo de vectores su módulo es inmediato, es como si fuese 40 al cuadrado más 0 al cuadrado para J y sacan sus raíces, les va a dar 40, ¿no? En todo caso, en aquella gráfica que estamos construyendo, entonces este sería 40 también, ¿no? ¿No es cierto? Además, fíjense que en aquella gráfica, este sería el ángulo θ, ¿no? Y aquí se replicaría, ¿no? Entonces ya vamos a poder hallar su componente de este que va a ser negativa y de este que va a ser positiva. Entonces, solamente nos restaría hallar entonces analíticamente en aquel triángulo, en ese triángulo, este ángulo, ¿no? Y listo. A ver, para variar, vamos a aplicar el teorema de los senos, ¿ya? Pues aquí, digamos, apliquemos el teorema de los senos. Teorema o ley de los senos, sí. Teorema de los senos, ya para variar, para recordar. Ya. Entonces, si es así, entonces, ¿qué tendríamos?
80 sobre el seno de θ. Ah, no, perdón. Para el teorema de los senos no podemos aplicar, ¿no? Salvo que aquí apliquemos, ¿no? A ver, un ratito. No nos conviene este no conviene, perdón. Este no conviene, ¿no? Va a tener que ser necesariamente el coseno, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de los cosenos. Ya más rápido, perdón. Entonces aplico cosenos. Entonces, ¿cómo va a ser? 80 al cuadrado es igual, ¿no? Diferente a este. Pues va a ser 80 al cuadrado más 40 al cuadrado, menos 2 veces 80 por 40 por el coseno de θ, ¿no ve? Entonces, alguien me va a ayudar, por favor, aquí. 80 se anularía, ¿no? Entonces, este va a ser 2 por 80 por 40 por el coseno de θ. Entonces, esto es igual. Esto lo llevo al otro lado. Entonces, en este lado me ha quedado, con este se ha anulado, me ha quedado 40 al cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí tengo que el coseno de θ, entonces, es igual a 40 al cuadrado sobre 2 por 80 por 40, ¿no? Un 40 con un 40 se anula, entonces el coseno de θ va a ser igual a mitad de 40. Bueno, lo anotaremos por si acaso. 2 por, y así yo lo puedo hacer esto, ¿no? 2 por 40 es 80, ¿no? Entonces, esto lo anulo con esto y me queda el coseno de θ es igual a... Me queda el coseno de θ. Ahí está, por si acaso, ¿ya? Me queda un cuarto. Entonces, θ es igual a ¿cuánto? Este es coseno menos 1 de un cuarto. ¿Alguien me lo saca? Ese coseno menos 1 de un cuarto. Saquen a ver, por favor, chicos. ¿Cuánto sale? Dije ¿Sí? 75,52. Gracias. 75,52 grados, ¿no? Eso vale Z, ¿no? Ahora dice, hay dos vectores, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en nuestra grafiquita, entonces, ese Z valdría ese ángulo, ¿no? Aquí mismo lo haremos a ver. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, vamos a borrar esta partecita ya. Ya, está ahí. Entonces, este ángulo, para nosotros, ese ángulo valdría ese valor, ¿no? 75,52 grados. Y este también sería lo propio, ¿no? 52 grados. ¿Ya? Entonces, esto lo alargaremos. Entonces, esta su componente va a ser esta y el componente del otro lado, ¿no? Entonces, no nos interesa el vector, dice, ¿no? Hay dos vectores, dice. Entonces, el vector A va a ser obviamente AXY más AYJ, ¿no? Entonces, ¿quién es AX? Es el módulo por el coseno de ese valor, ¿no? Ah, bueno, en este caso, el coseno de... Bueno, hemos hecho una reiteración. Posiblemente, digamos, aquí yo me he equivocado. Perdón, no está mal, pero podría haberlo hecho de otra manera más práctica, ¿no? Entonces, esto ya tenemos por si acaso. Y el AY va a ser 80 por el seno de 75,52 grados, ¿no? Entonces, el AX vale ¿cuánto? El AX valdría 40, ¿no? Y el seno de X, si alguien quiere hacerlo de manera matemática, fíjense, allá abajo, el coseno de Z vale un cuarto. Entonces, allá le ponen un cuarto. Este valdría un cuarto, ¿no ve? Un cuarto. No, perdón. 80 entre 4, ¿cuánto sale? 20, ¿no? Claro. 20. La X valdría 20. ¿No? También lo puede hacer con calculador elevado a los 20. Entonces, allí, ¿cuánto valdría? Entonces, si quieren hacerlo de manera analítica, qué sé yo, ¿no? Pues allá, por ejemplo, podemos calcular el ¿no? De aquí, el seno, ¿no? Pues, ¿cómo lo haríamos? A ver, con los se lo saco.
el seno cuadrado de θ es igual a 1 menos coseno cuadrado de θ. Así es, ¿no? Es que es lo pasan como raíz, ¿no? Entonces el seno de z va a ser igual a 1 menos coseno de z, pero este es un, ¿cuánto sería? Cuadrado, un 16a, ¿no? Al cuadrado. Y de ahí saldría que el seno de z valdría, ¿cuánto sería? 15, aquí sería 16, 15, 16, sería raíz de 15 sobre 4, ¿no? Este sería el seno de z, por ejemplo, ¿no? El seno de z sería raíz de 15 sobre 4. Eso digamos de manera analítica, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos todavía tiempito, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, el seno de z, es decir, esto, ¿no? Este vale, ¿cuánto dijimos? Raíz de 15 sobre 4. Entonces, pueden reemplazar aquí, ¿no? Entonces, al hacer 80 sobre 4 va a dar 20 raíz de 15. Ahora, ustedes pueden sacar en decimales, obviamente, ¿no? Por tanto, el A, vector A va a ser igual, ¿no? 20i más AY, que sería 20 raíz de 15. ¿Ve? Entonces, J. ¿Y el vector B, cómo sería? ¿Cómo sería el vector B? Sería 20i. Y como está en la parte de abajo, va a ser menos, ¿no? 20 raíz de 15 J. ¿Ya? Ahora, pueden trabajar también con decimales, por si acaso, ¿no? Desde ese lado no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ahí está, por si acaso, los resultados, ¿ya? Y ese análisis. Por ejemplo, dice así. Dice, en la figura, dicen, en la figura, así, ¿ya? Dice, los vectores, dice, los vectores, está aquí con mayúscula por si acaso, los vectores A y C, dice, tienen tienen módulos 3 y 5, dice, 3 y 5 unidades. Ya, por una parte. Dice, hay el módulo de B, dice, hay el módulo. ¿Quién nos ha dicho? Módulo del vector B. Así está anotado, ¿ya? Y el ángulo Z, de modo que su suma sea 0. Y el ángulo Z, de modo que su vector resultante sea 0. De modo, ¿cómo? ¿No? De modo que su vector resultante, obviamente está refiriendo a los tres, ¿no? Resultante sea 0, ¿ya? Y la figura es la siguiente. Esto está pasando, fíjense aquí. Ahí tengo los ejes. Aquí está B, el vector B, y aquí está el ángulo Z, ¿ya? El que nos está diciendo aquí, ¿no? Luego tengo aquí el vector C, y aquí está el ángulo Z. Y luego tengo el vector A, y aquí está su, ¿dónde está? Aquí está. Z, ¿ya? Entonces dice, hay la resultante, dice, ¿no? Hay el módulo, dice, del vector B. Entonces hay que hallar su tamaño de este, ¿no? Su tamaño hay que hallar. Entonces, fíjense, entonces, solución. Nuestros datos que tenemos es lo siguiente, ¿ya? Entonces tengo el módulo de A, o también representado por A, vale 3, ¿ya? El módulo de C, representado por C, vale 5, ¿ya? Están observando, ¿no?
Esta camarita, les cuento que no me convence porque no había sido muy recta que digamos esto. Pues ahí está ya, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Sí. Ya, ahí ya, pues ahí está ya. Y dice, hay el módulo del vector B, entonces me está pidiendo este módulo, ¿no? En otras palabras me está pidiendo B, su módulo, ¿ya? Y dice, y el ángulo alfa de acuerdo al priori, de modo que su vector resultante sea cero. Eso me está diciendo, ¿no? El resultante, el vector resultante sea el vector cero. O si no, o lo que me está pidiendo es módulo cero, ¿no? Entonces, esto me está pidiendo. Eso me está diciendo, ¿ya? Entonces, esos son nuestros datos, más o menos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo de ese dato, ¿ya? Pues decimos sea L, el vector que va a ser A más B más C, ¿no es cierto? Pero este vector tiene que ser el vector C, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el vector A, B y C, ¿no? Entonces, esta resultante va a ser igual, entonces, a A, ¿cómo sería? A, bueno, la otra anotación, quiero decir, ¿cómo anotaríamos? A ver, vayan pensando, a ver, ¿cómo anotaríamos? En realidad este resultante, bueno, está escrita así, ¿no? En realidad sería este resultante, sería la resultante en X y está en el plano, por si acaso, ¿no? Más la resultante Y en J, ¿no? Así sería en realidad. Claro, esto yo lo he escrito para que se comprenda, ¿no? Entonces, esta sería la resultante. Entonces, ¿quién es L de X? L de X va a ser igual, ¿no? Tendríamos que ver sus componentes, ¿no? Para el valor de A. Por ejemplo, aquí, este tendría, aquí, es su ¿cómo se dice? Su descomposición. Aquí estaría AX, ¿no? Y aquí va a ser AY, ¿no? Entonces, la resultante va a ser, vamos a obtener de aquí, ¿no? Entonces, y el B va a ser así, ¿no? Este va a ser BX, y este va a ser BY, ¿no es cierto? BY. Sus módulos, me refiero, ¿no? Sus módulos. Ahorita vamos a calcular, ¿ya? Y para C, obviamente, va a ser lo mismo, ¿no? Este va a ser CX y este va a ser, ahí está, ¿no? Entonces va a ser, ¿cómo lo anotamos? C, ahí está, ya dos vectores ahí. Uno es este y el otro es la línea, ¿ya? Entonces, este vectorcito de aquí es para A y este vector es para AY, ¿no? ¿Ya? Entonces se dan cuenta, ¿no? Más o menos la idea. Entonces, el RX, ¿quién sería? Todo lo que está en X, ¿no? Va a ser AX más BX y va a ser menos X, ¿no? CX. Están observando ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Y el RY va a ser lo de la vertical, ¿no? Lo de la vertical, entonces ahí se observa, va a ser BY más CY y va a ser menos AY, ¿no? ¿Está claro? Sería claro, está bien, ¿no? Así, ¿ya? Ese sería su análisis, si vale la expresión, ¿no?